Hola hipertropianos, aquí estamos con una nueva reseña. Hoy es el turno de Rauga o Rauja o Rauga o como lo queráis decir. Es una última novedad de Maldito Games, es un juego de 2 a 5 jugadores para unos 10 añitos más o menos, de 10 para arriba, y unos 45 minutos de partida. Sus autores son Johannes Goofy y Theo Rivière y está ilustrado por Oli. Así que vamos a ver esta explicación para 2 jugadores. Ya habéis visto en el título que se lleva nuestro sello de Juegazo 2. Al final os explicaré el porqué y cómo funciona a este número de jugadores. Así que no me lío más y vamos a ver cómo se juega a este Rauga. Después de milenios de desolación, la vida brota de nuevo en Rauga. Como venerable chamán, se nos ha confiado uno de los 5 mundos, que es este tablero de aquí. Tendremos poderes divinos que nos van a permitir modelar el entorno para convertir este mundo en una fuente de energía vital. Y ello nos garantizará la serenidad y la armonía en los siglos venideros. Para ganar una partida vamos a tener que conseguir el mayor número de puntos de victoria, que van a ser representados por energía vital. Y tendremos 2 eras para convertir nuestro mundo en el núcleo energético de Rauga. Vamos a ver una preparación para 2 jugadores de este Rauga, aunque la preparación es prácticamente similar a más jugadores. Vamos a colocar lo primero de todo el tablero central y los módulos laterales pues en el centro de la mesa, y vamos a colocar las losetas de entidad divina. Tenemos 2 tipos diferentes, unas que son como con piquito y otras que son que tienen 3 lados. Básicamente, si no están en su sitio no van a encajar. También vamos a crear un suministro de cristales al alcance de todos los jugadores, que tenemos de valor 1 y de valor 4. Vamos a barajar las cartas de bioma de la era 1 y de la era 2 por separado. Y vamos a mantener los 2 mazos en un lateral por ahora. Dejaremos también a un lado las fichas de más 100 o más 200 puntos por si algún jugador las necesita al puntuar, tantas como el número de jugadores. Colocaremos una loseta satélite a cada lado de cada jugador, en este caso para que lo veáis, pues tengo una enfrente y otra en este lateral, de forma que quede el símbolo luna a nuestra izquierda y el símbolo estrella a nuestra derecha, ¿vale? Imaginaos que la ronda es esta. Cogeremos también cada uno de nosotros un tablero de jugador que tendremos por cara A y por cara B. A priori vamos a utilizar siempre la cara A hasta que aprendamos a jugar. También cogeremos un avatar o un meeple del color que queramos y se colocará en esta zona de aquí, en la primera superior izquierda, y además una ficha del mismo color de puntuación. También colocaremos la loseta de agujero negro separada de las losetas de satélite. Dependiendo de cómo os hayáis colocado, pues esta irá en otra zona diferente. Esto será lo mismo que la loseta de los descartes. Y por último cogeremos 4 cristales del suministro. Una vez que hemos visto esta preparación, podemos comenzar a jugar. Una partida de Rauga se va a desarrollar en 4 rondas, divididas en 3 turnos cada uno. Después de todas estas 4 rondas con sus respectivos turnos, procederemos a la fase de puntuación. Jugaremos con las cartas de era 1 en las rondas 1 y en la 2. Y jugaremos con la era 2 en las rondas 3 y 4. Al principio de cada ronda, como parte de la preparación de ronda, colocaremos 4 cartas de bioma de la era actual boca abajo en cada uno de los satélites. Así que cogeríamos las cartas de era 1 y repartiríamos 4 cartas en cada uno de los espacios. Como he dicho, tendremos 4 rondas de 3 turnos y en cada turno tendremos que hacer 5 pasos diferentes. El paso 1 de cada turno será elegir una carta de bioma. Vamos a poder realizar este paso de forma simultánea, es decir, que todos los jugadores pueden hacerlo a la vez. Vamos a coger cartas del satélite con el símbolo que apunta hacia nosotros y que coincida con el de la posición del avatar del tablero, es decir, cogeremos de la luna, después de las estrellas, después de la luna, después de las estrellas. A eso es a lo que me refiero con la importancia de los símbolos. Es decir, en este primer turno vamos a coger del satélite que corresponda al símbolo de la ronda. Así que cogeremos estas 4 cartas de aquí. Miraremos las cartas, nos quedaremos con una y colocaremos el resto en el mismo satélite del que las hemos cogido. Por ejemplo, decido quedarme esta y el resto al satélite. Los pasos 2, 3 y 4 los vamos a realizar de uno en uno en los jugadores, empezando con el jugador cuyo marcador de energía esté más avanzado en la ronda. En caso de empate, el que esté más arriba. ¿Qué vamos a hacer en estos pasos? En el paso 2 vamos a colocar o descartar la carta de bioma que hemos elegido. Por ejemplo, la puedo colocar en esta zona de aquí. ¿Qué tenemos que saber de las cartas de bioma? Pues nos pueden dar bastante información.
Por ejemplo, nos pueden decir que su precio es de coste gratuito, puesto que no tenga nada en esta zona de aquí. También puede ser un coste gratuito, pero con restricciones. Teníamos una en este mazo de aquí, que es esta. La restricción es el lugar donde se tiene que colocar, que nos indica que tiene que ir obligatoriamente en esta columna de aquí. O bien puede tener un coste que debemos pagar en cristales, como es el caso de esta o de esta. Debemos tener cristales y descartarlos para poder colocarla en nuestro tablero. ¿Pero qué más datos nos da una carta de bioma? Pues tenemos o podemos tener los diferentes datos. Por ejemplo, tenemos el símbolo de bioma, que va a estar en esta zona de arriba, que como veis podemos tener montañas, setas, cristales, bosques y desierto, como es este símbolo que veis aquí. También podemos obtener, por ejemplo, que es fuente de agua, como es este caso de aquí, que tiene una gotita. Luego veremos para qué funciona. Además, podría tener diferentes símbolos de animales, como son estas de aquí, que tiene volador, también tiene terrestre y la que hemos colocado tiene marino. Y también podría tener un efecto, que será al contrario del primero que os he explicado, que tiene el pergamino recogido. Si tiene el pergamino extendido, tendrá un efecto. Estos mismos datos los vais a poder encontrar también en vuestro tablero, donde tenemos una zona redonda que es donde vamos a poder colocar las esporas, que luego os explicaré. Y además tenemos un efecto que vamos a poder aplicar, que también en el siguiente paso os explicaré. Una vez que conocemos las cartas de bioma, vamos a continuar con la explicación. Como digo, en el paso 2 podremos colocar o descartar la carta de bioma que hemos elegido. Pagaremos el coste si es necesario y lo colocaremos donde queramos. No hace falta que la coloquemos en el sitio donde está nuestro token. Si tiene alguna restricción, tendremos que cumplirla. Es decir, si habíamos cogido esta, obviamente tiene que ir en esta columna. Simplemente cumplimos las necesidades de la carta. O bien, porque no quiera o no pueda colocar esa carta, podría descartarla y llevarla al agujero negro para coger 4 cristales del suministro. En esta colocación debemos tener en cuenta una cosa más, y es que no solo podremos colocar cartas en el tablero, sino que también podríamos tapar otras cartas que ya estuvieran colocadas anteriormente. Y también podemos tapar biomas que ya existan, no tenemos que coger biomas sin habilidad o, como sucede en este caso, biomas de desierto. Podríamos tapar cualquier tipo de bioma que haya en nuestro tablero o en cartas anteriores. El paso 3 será recibir a las entidades divinas. Las entidades divinas, como hemos visto en la preparación, son estas losetas que están en el tablero central. ¿Cómo vamos a cogerlas? Pues si al colocar nuestra carta completamos una columna o una fila completa con el mismo tipo de bioma, cogeremos esa loseta y la llevaremos a nuestra zona. De la misma forma, si en lugar de ser bioma hacemos una columna o una fila con el mismo tipo de animal, también cogeremos esa entidad divina y la llevaremos a nuestra zona. La entidad divina puede estar en cualquier sitio, en los módulos laterales del tablero central o en el tablero de otro jugador. Por eso estos pasos 2, 3 y 4 deben estar hechos paso a paso cada uno de los jugadores, porque varios podrían recibir en el mismo turno a la misma entidad divina. Además, podremos recibir a varias entidades divinas en el mismo turno. Imaginaos que teníamos el tablero así y este turno lo que hago es jugar esta carta. Entonces cumpliremos a la vez los animales marinos con el bioma de energía o de cristales. Eso sí, si ya tuviéramos a esa entidad divina, no volveríamos a ganarla. Y esto es importante porque luego cuando la gastemos no volveremos a reactivarla si volvemos a ganarla. Y por supuesto nos vamos a quedar con las entidades divinas hasta que algún otro jugador nos las quite al completar una fila o una columna en el mismo símbolo de su tablero. Y por último, el paso 4 será activar nuestro avatar y las entidades divinas. El avatar es lo que yo siempre estoy llamando token, que es esta ficha de aquí, y las entidades divinas que hayamos ganado. Lo podemos hacer en cualquier orden. Podremos activar los biomas de la fila o columna que coincida con la ubicación donde está nuestro avatar. En este caso, podremos activar toda la columna. Por ejemplo, este bioma nos dará 2 cristales, este 1 ya son 3 y este 4 ya son 7. Así que simplemente lo llevaremos a nuestra zona. Si estuviésemos, por ejemplo, aquí, sería un cristal y aquí nada. Aquí ya tenemos intercambios. Por cada animal marino que tengamos, nos dará un punto de victoria o de energía, que en este caso serían 3.
Si estamos en este caso, nos llevaremos los beneficios de la fila, ¿vale? Dependiendo de cómo estemos posicionados, así tendremos unos beneficios u otros. Y además, de forma inmediata, tiene un rayito, solo lo vamos a poder hacer en el momento en el que me lo llevo, vamos a poder activar las entidades divinas que hemos recibido durante el paso 3. En este caso, esta entidad nos dará 3 puntos de victoria, simplemente la giro y ya la veis que está apagada, está en sombra y ya no se puede utilizar. Y en este caso, por cada fuente de agua que tengamos, tendremos un punto. Pues en este caso tenemos 1, 2 y 3, nos sumaremos otros 3 puntitos. Y también le daremos la vuelta. Si en el momento de realizar el paso 4, que es el de activar tanto fila como columna y las entidades divinas, no he recibido entidad divina en este turno, entonces no puedo activarlo, ¿vale? La tengo ya desactivada, la tengo en modo sombra y entonces no me puedo llevar su beneficio. Pero, importante, no la pierdo. Ahora veremos cosas que pueden pasar con ellas. Y por último, el paso 5, que ya sí que lo vamos a poder realizar de forma simultánea, lo que vamos a hacer es mover a nuestro avatar. Vamos a mover al avatar una muesca en el sentido horario del tablero, ¿vale? Pasaremos a la siguiente columna o a la siguiente fila si ya estamos en la zona vertical. Esto podría ser suficiente salvo que estemos en el tercer turno, ¿vale? En un final de un lateral del tablero y el movimiento llegue a una zona diagonal. Si llegamos a una zona diagonal, tenemos aquí un recordatorio que vamos a realizar una fase de puntuación de 1 en 1 y en sentido horario. Vamos a poder activar todos nuestros biomas que tengan una espora y todas las entidades divinas en el orden que queramos. Las esporas son estas fichitas de aquí y vamos a poder colocarlas en el tablero de diferentes formas. Por ejemplo, si activamos esta columna, nos permite por 3 cristales colocar una espora. Las esporas siempre las vamos a colocar por el mismo lado. Veis que hay un lado blanco y un lado morado. Decidid por qué lado lo queréis colocar y cuando las uséis le dais la vuelta y que todas tengan también el mismo color. Vamos a hacer el ejemplo. En esta columna hemos utilizado esta habilidad y por 3 cristales hemos colocado una espora en esta zona de aquí. Cuando pasemos a la ronda de puntuación, vamos a poder activar los biomas que tengan una espora, así que como habíamos colocado uno aquí, podríamos girarlo para gastar otros 3 cristales y colocar otra espora en otro bioma, donde queramos. Si tuviéramos otra espora en otro sitio, por ejemplo aquí, pues podríamos simplemente girarla para llevarme otros 2 cristales. Vuelvo a repetir, activamos todos los biomas que tengan espora y todas las entidades divinas en el orden que prefiramos. Para ello es importante que las entidades divinas se queden con nosotros. Vuelvo a repetir que en el paso 4 nos podrían haber quitado las entidades cualquier otro jugador y entonces no podríamos utilizarlas. Además también vamos a comparar el número de fuentes de agua con la persona que tenga menos. En este caso hemos dicho que nosotros teníamos 3, imaginaos que el que tiene menos es 1, pues la diferencia nos lo vamos a obtener en puntos de energía vital dependiendo de la tabla, que la tenemos aquí. Si yo tengo 3 y el que menos tiene 1, la diferencia es de 2 y nos llevaremos 3 puntos. Simplemente tenemos el recordatorio aquí. Si esto no era la última puntuación, simplemente pasaremos a nuestro avatar al siguiente turno. Como ya os he dicho, esto sería después del paso 5, ¿vale? Estaríamos en final del turno. Paso 5, avanzaría el avatar, hacemos una puntuación, volveríamos a avanzar el avatar si no es el final. Y volveríamos a hacer todos los turnos, la única diferencia es que en el turno de las estrellas tendríamos que coger del otro satélite. Es decir, cada vez iré cogiendo de un satélite, el turno 1 sería de luna, el turno 2 sería de estrella, que ya nos faltaría una carta, el turno 3, que sería este de aquí, tendríamos que elegir entre 2, una me la quedo y la otra directamente la descarto. En el momento que pasemos de nuevo al primer turno de un nuevo lateral, vamos a rellenar de nuevo los biomas. Cogeremos era 1 y era 1, vuelvo a repetir, y aquí tenemos un recordatorio era 2 y era 2. Así que ya no tendremos ninguna carta en los satélites, habremos jugado 3 cartas o hasta 3 cartas en nuestro tablero y volveremos a coger 4 cartas y otras 4 cartas. Y volveremos a coger, esta vez cogeremos de estrella, una de estas y una que se quedaría el otro jugador. Volveríamos a hacer lo mismo, haríamos los 5 pasos,
pasaríamos al siguiente que cogeríamos de luna, pasaríamos al siguiente que cogeríamos de estrella. Y haríamos una puntuación. Y en este momento es donde estos satélites ya no se rellenan con la era 1, sino que se van a rellenar con cartas de la era 2 para las dos últimas rondas, por así decirlo. 4 cartas de la era 2 y 4 cartas de la era 2. Y seguiremos cogiendo de la misma forma dependiendo del símbolo que tengamos en el tablero, haciendo todos los pasos como os he explicado anteriormente. Paso 1, elegir una carta de bioma. Paso 2, 3 y 4 que se hacen de uno en uno, colocar o descartar la carta de bioma elegida, recibir las entidades divinas y activar nuestro avatar y las entidades divinas que acabamos de recibir. Y por último, paso 5, cada jugador de forma simultánea moverá a su avatar y si llegamos a una zona de puntuación, realizaremos la puntuación. Si llegamos a la mitad del tablero, cambiaremos las cartas de era 1 por las cartas de era 2 y volveremos a terminar. Si llegamos a la última esquina donde hemos realizado la última fase de puntuación, finalizará la partida tras esta fase de puntuación. Al finalizar la puntuación de la cuarta ronda, el que tenga más puntos de energía vital gana la partida. En caso de empate es sencillo, todos los jugadores comparten la victoria. Y esto habría sido Rawa. Es un juego que ya os he dicho, os hemos explicado a 2 jugadores y se ha llevado el sello de Juegazo a 2. Y es un motivo muy sencillo, os lo voy a explicar mejor en la cenital. Ya os he dicho que a 2 jugadores lo que haremos será colocar los 2 satélites enfrente y tendremos un símbolo cada uno hacia nuestro lado. Cuando nos toque coger de luna, cogeremos de luna. Cuando nos toque coger de estrella, cogeremos de estrella. Pero no es un draft real de los que las cartas van dando vueltas, sino que siempre vamos a ir cogiendo de uno de otro, de uno de otro. Por tanto, imaginaos que este es un tercer jugador, ¿vale? Tenemos a este aquí y ahora tenemos que compartir. Entonces pondríamos otro satélite que nos haga de esta forma. Entonces cogeríamos cartas de luna, cogeríamos cartas de estrella, cogeríamos cartas de luna de nuevo, es decir, siempre realmente voy a estar jugando con un único jugador, entre comillas, ¿vale? Voy a estar compartiendo con este y voy a estar compartiendo con este. Entonces, la mecánica que tenemos para compartir cartas sigue siendo la misma, de tal forma que nosotros podemos saber y podemos controlar las cartas que van a ir yendo y viniendo con los jugadores laterales, pero allí no tenemos ningún control. En el momento en el que desaparece este turno, ¿vale? Estos jugadores, jugador o jugadores, a 2 jugadores se vuelve totalmente estratégico, entre comillas, porque siempre sabemos las cartas que tenemos. No va a haber ninguna sorpresa y además también podemos saber lo que estamos barajando entre los 2 jugadores. Por ello se lleva el sello de Juegazo a 2, porque no es un draft real donde siempre vaya perdiendo manos, sino que siempre voy a tener las mismas manos que van y vienen entre los jugadores. Y es un poquito más de control que a lo mejor en un draft no sería tan eficiente para 2 jugadores. Espero haberme explicado con este ejemplo que acabo de hacer, pero por ello se lleva el sello de Juegazo 2, porque tiene todo el control que podemos tener en un juego de este estilo. Tenemos todo el control nosotros, vamos haciendo cambios de manos de cartas, pero siempre son las mismas. Pero ya os he dicho, si aumentamos el número de jugadores, el cambio de las cartas sigue siendo el mismo. No notáis ninguna diferencia porque va y viene en el mismo satélite, es decir, o es para ti o es para mí. Por tanto, no hay ningún cambio, da igual que estemos jugando a 5 jugadores, a 4 jugadores, salvo la interacción que podemos tener respecto a las entidades divinas. En el paso 4 la vamos a puntuar sí o sí, y si en el turno del siguiente jugador nos lo quita, donde podemos no tenerla es en la fase de puntuación, pero en el paso 4 la vamos a tener siempre que nos la hayamos ganado, así que no va a haber ninguna diferencia. Por esto le damos el sello de Juegazo 2, porque es un juego muy ágil, es un juego que ya os he dicho 45 minutos de partida, pero incluso puede ser algo menos en el momento que controláis ya la forma en la que funciona el avatar y de dónde tengo que coger y preparar. Y el juego la verdad es que funciona luego solo. Así que nada más, esperamos vuestros comentarios si pensáis lo mismo que nosotros o no, por aquí abajo. Y os esperamos en el próximo vídeo de Meepletopia. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.